Bienvenidos, esto es Charla con la Historia, gracias por acompañarnos como cada sábado. La justicia es un tema muy especial. En la antigüedad eran los reyes y su propio sistema los que la impartían. Eventualmente, cuando alguno de los agraviados no se sentía contento, pedía incluso los famosos juicios por combate, que sea la suerte la que destine cuál es la verdad. Pero claramente encontrar la verdad implicaba la necesidad de gente que pueda entender lo que estaba ocurriendo, las implicancias de la causa y obviamente eventualmente que tenga también algo de efecto, ¿verdad? Humano. Nosotros solemos ver en las películas norteamericanas que los abogados tratan de convencer a un grupo de ciudadanos que hacen de jurado para que estos sean los que resuelvan si hay o no culpa. ¿Usted se imagina que en Paraguay pudo haber utilizado este mismo sistema? Pues resulta ser que sí. Y para hablar sobre eso, hoy nos acompaña el doctor Rubén Pasmor. Él es abogado, es escribano, licenciado en historia, magíster en temas penales y un investigador de este asunto. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Charla con la Historia. ¿Qué tal, profesor? Profesor, te digo porque fuiste mi profesor en la facultad, en la carrera de Historia. Encantado de estar en tu programa, hablar de este tema apasionante y espero que a tu gran audiencia le guste. Gracias por estar con nosotros. Doctor, antes de entrar en el tema paraguayo y cómo se aplicó este sistema de juicios por jurado, para los que no somos del área de derecho, la historia de tener una persona que defina si hay o no culpabilidad, de dónde viene y cómo son introducidos los ciudadanos para colaborar y que no sea el magistrado el que determine la culpa o no. Sí, todo lo que conocemos hoy como sistema penal, todo lo que concierne a un proceso, realmente tuvo un largo camino para llegar hasta lo que es hoy. Vamos a remitirnos a esas primeras tribus donde se encargaban los más ancianos, ellos eran los que decidían. Eso va a pasar luego a Grecia. Grecia ya va a tener un sistema un poco más complicado porque son muchas las personas las que van a tomar la decisión, costaba más, va a Roma. Roma también tiene una suerte de cantidad de personas las que deciden, pero sí, ya hay una suerte del que decide prácticamente el emperador. Eso con el tiempo va a ir esos son, digamos, los gérmenes, ¿verdad? No es todavía un jurado. Eso, lo que más coinciden los historiadores, los investigadores, se centran en Gran Bretaña. Los primeros grupos que van asentándose ahí traen también su cultura. Son pueblos que van queriendo decidir la suerte de sus compueblanos, ¿verdad? En ese momento tenemos que entender que había un monarca que es el que definía todo. Dios establecía si era uno inocente o si era culpable. Habíamos pasado por los juicios de lo que le llamamos ahí la imagen que usted decía, las ordalías. Uno tenía que sufrir una suerte de quemadura en el cuerpo y si no sentía dolor quiere decir que era inocente. Todo ese proceso va a ir, digamos, corriendo hasta que Inglaterra es la que va a empezar a diseñar un poco ese proceso, de establecer que sean los ciudadanos los que participan. Se conforma un grupo de personas que van a integrar lo que ellos le llaman un jurado. Jurado viene la palabra jury, de jurar, de juramentar. Y esos son los que van a estar a cargo de la decisión. Le sacan un poco a la monarquía el poder absoluto que tenía de decidir y son los ciudadanos con sus pares los que se sientan a tomar o no la decisión de condenarlo o absolverlo a una persona. Eso con el tiempo va a migrar, ya Revolución Francesa, va a migrar a los Estados Unidos. Y Estados Unidos es el que va a desarrollar realmente todo ese sistema, ¿verdad? Que hoy sigue siendo para ellos, con sus luces y sus sombras, sigue siendo la niña bonita, un sistema que ellos realmente lo llevan. Un tribunal conformado por 12 personas, van a tener también su proceso ellos, en el cual los negros no conforman un tribunal,
no conforman las mujeres, tema bastante debatido también. Y ya después nosotros, de este lado del continente, vamos a ir nosotros con nuestra constitución que va a venir a impregnarse en el Paraguay y vamos a ir también desarrollando. Entiendo. Como todo avance, pero con restricciones. Sí, van digamos, tropezándose, ¿verdad? Van tropezándose para tratar de tener un sistema que se va adaptando también a los tiempos, ¿verdad? Como yo le dije, al principio los negros no integran, hoy podemos ver una persona de color integrando un tribunal, una mujer. En ese momento no, las puertas estaban cerradas, el sistema procesal estaba realmente, como yo le digo, desarrollándose y también absorbiendo un poco lo que es la cultura de lo que era el momento. El Paraguay va a tener su proceso propio, sobre todo porque venimos después de una guerra, ¿verdad? Entonces va a tener también su propio andar. Entiendo. En el caso paraguayo, nosotros, ¿cuándo es que se inserta esta figura del juicio por jurado? El juicio por jurado se inserta en el artículo 11 de la Constitución de 1870. Llamativamente lo insertan ahí y es una sorpresa. Es una sorpresa realmente para lo poco que da también de población paraguaya. Ahora, había terminado la guerra, un Paraguay devastado, mujeres, niños, ancianos, y empezaron a venir los paraguayos que fueron a estudiar afuera, empezaron a venir comerciantes extranjeros, y fueron los paraguayos que estuvieron afuera, fueron los que trajeron estas ideas liberales, como le llaman la Constitución, que tiene mucho pensamiento liberal, el liberalismo de la época, y empiezan a traer la idea de quitar un poco el poder que tenía tanto el doctor Francia, que él decidía prácticamente todo, don Carlos Antonio López. Si bien don Carlos tenía una bastante discutida si era o no una constitución también entre abogados y historiadores sobre la ley de administración pública, también decidía don Carlos. Algunos dicen que se metían, que no se metían mucho en eso, pero no estaba establecido ningún tipo, no había ninguna semilla, ni un germen, ni un antecedente del tribunal por jurado. A Francisco Solano López ya le toca la guerra, prácticamente lo que más se recuerda del Tribunal de San Fernando, pero son juicios ya en plena guerra. En la realidad, la Constitución de 1870, nosotros empezamos con esa, que es todo una novedad para el Paraguay, y con el siguiente dato muy particular, que la Constitución argentina de 1853 ya establecía, pero la Argentina no lo había implementado. Paraguay, 1870, lo establece entre uno de sus artículos y comienza con una ley de 4 años más tarde a implementar la primera ley que va a establecer la modalidad cómo se va a conformar el tribunal por jurado, qué requisitos van a tener, y vamos a empezar nosotros ese proceso penal muy particular. Interesante, interesante. Doctor, le pedimos una pequeña pausa si nos puede aguardar, sí. También a usted que nos está siguiendo a través de la pantalla de Mega TV. En breve entramos de pleno cómo fue que se aplicó en nuestro país el juicio por jurado. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos hablando sobre los juicios por jurados, una modalidad que permitía que el ciudadano participe para dar veredicto en el sistema judicial paraguayo. Nos contaba nuestro invitado, el doctor Rubén Pazmor, que esto arrancó con la Constitución de 1870. ¿Hasta cuánto duró, doctor? Duró casi 70 años. 66, 67 años más o menos. ¿Sería entonces con el golpe del 36 o la Constitución del 40 cuando se deja? Se habla mucho de la Constitución del 40, pero ya Franco con la Revolución había derogado la Constitución. Luego vuelve Paiva, pero Paiva vuelve con la condición de que vuelvan otra vez a traer la Constitución del 70, vuelve por un pequeño lapso de tiempo, y Estigarribia sí le va a dar el corte definitivo, ya basta del liberalismo. Pero hay que entender eso en el sentido de las ideas que existían en Europa, ¿verdad? El totalitarismo, nacionalsocialismo, el comunismo, todos esos pensamientos estaban chocándose entre sí, y el liberalismo estaba sufriendo realmente un duro golpe.
y la idea era dejar atrás eso y empezar otro sistema, ¿verdad? Que ellos no estaban convencidos de que con la Constitución de 1870 el Paraguay nuevo que ellos querían no lo estaban consiguiendo y querían dar un golpe de timón con una nueva Constitución. Comprendo. Antes de la pausa, usted nos comentó que obviamente esto se instala con la Constitución del 70, pero que esto era también realmente una copia, la propia Constitución de la Constitución del 53 de Argentina, ¿no? Sí. Y que ellos también lo tenían, pero que no lo aplicaron, ¿verdad? Sí, los argentinos no se animaron ellos a comenzar a andar en un proceso con un tribunal por jurado, y particularmente el Paraguay sí. Incluso con una población, como yo le dije, disminuida, el Paraguay comienza a implementar el tribunal por jurado. Hay una copia, y como usted bien lo dice, de la Constitución de los Estados Unidos. Nosotros mirábamos, el Paraguay miraba eso como el progreso. Y eso era realmente, el progreso era un sistema penal donde exista un tribunal de jurados, un juez, un abogado defensor y un fiscal. El ciudadano va a ser escuchado por sus pares, que eso para el Paraguay era toda una novedad. Y vamos a sacar la primera ley reglamentaria de ese artículo de la Constitución. Va a establecer todo un modelo realmente muy rico en lo que es su formato. Va a establecer unos requisitos para integrar al tribunal. Tenían que ser personas que sabían leer y escribir, personas que tenían 5.000 pesos, digamos, de patrimonio. Extranjeros podían integrar al tribunal de jurado con el simple deseo de querer quedarse en el Paraguay, ¿verdad? Las mujeres no integraban el tribunal por jurado, los indígenas tampoco integraban el tribunal por jurado. Entonces, dentro de ese sistema nuevo y esos nuevos requisitos se fue implementando. Para integrar un tribunal de jurado, se solicitaba a los jueces de paz del interior que establezcan una lista de las personas aptas, que reunían estos requisitos y eran personas honorables, reconocidas en la comunidad, de una buena moralidad. Y esa lista se enviaba a la Suprema Corte. La Suprema Corte hacía un sorteo de esas personas y sorteados en tal causa penal se los hacía llamar. Por supuesto que las particularidades en la práctica tenían muchos inconvenientes, ¿verdad? Una persona que vivía en Concepción tenía que trasladarse hasta la capital. Los caminos prácticamente no existían, caminos de arena, montes, selvas, que tenía uno que venir. Estos no se pagaba por eso, por integrar un jurado. Al principio las personas habrán tenido todo una alegría de integrar un tribunal de jurado, ¿verdad? Pero en la práctica, con el tiempo, se vieron empezaron a aparecer las pequeñas dificultades. Uno podía ser recusado también por el defensor o por la fiscalía, y tenía que volver otra vez a su pueblo y él tenía que pagarse el costo. Entiendo. Ahora, una pregunta. Teniendo en cuenta estos requisitos para formar parte, y obviamente el Paraguay seguramente tenía sus problemas, ¿había suficiente población que califique para ser miembro de estos jurados? Y había porque en realidad había muchos extranjeros. Y los extranjeros son los que reunían, primero los requisitos de saber leer y escribir. Ese era la primera gran valla, ¿verdad? Sí. Por supuesto que muchos paraguayos que no tenían tampoco esa cantidad de dinero no iban a poder integrar. Entonces se formaba otra vez un grupo de personas que realmente tenían una capacidad económica y eran ilustrados. Y esos son siempre son los pequeños procesos que van marcando, ¿verdad? Uno no se puede esperar una perfección de entrada. Los Estados Unidos también siguen recorriendo ellos y perfeccionando su sistema. Y al principio estos paraguayos venían y una suerte se los liberaba mientras había alguna pausa, iban a algún café a tomar algo, pero había un chismorreo, hay conversaciones, entonces eso también se fue cortando. Después ya se les metió en un hotel donde ellos estaban prácticamente reservados.
Pero, O sea, que quiere decir que dentro del sistema, cómo fue evolucionando, llegó un momento en el cual aquel que asumía el rol de jurado estaba hasta prohibitivo a tener que socializar con gente fuera de ese ámbito. sí, Ujú. tenía Y prohibido. uno de estos juicios, ¿cuánto tiempo duraba? ¿Eran cortos, expeditivos? ¿Podía tardar varios días, semanas? Podía tardar semanas, podía tardar varias semanas, y el gran dilema que nosotros teníamos en Paraguay que uno amanecía a disparos a la Mm, mañana. Había una revolución, eso hacía que se corte todo, mm, que se suspenda todo, uno tenía que volver otra vez, cuánto tiempo va a estar encerrado. Eh, entonces, esos problemas existían, ¿verdad? Tenía que volver otra vez a su pueblo, a sus negocios, y eso dificultaba el querer luego quedarse a integrar un tribunal por jurado. mm. Eh, Incluso para los que eran conformados al principio, no eran tampoco todos abogados, eran personas ilustradas, pero que ocupaban cargos de jueces, Mm. pero tampoco no eran abogados, ¿verdad? Nosotros estábamos todavía lejos de tener una universidad que empiece a sacar abogados, ¿verdad? Mm. Venían prácticamente los estudiantes a hacer sus primeras armas en los tribunales, cosa que hasta hoy también ocurre, ¿verdad? Tener funcionarios públicos que son estudiantes de Derecho. Entonces, hay todo un proceso que va desarrollándose, y en materia de tribunal por jurados, también nosotros al principio, con la primera ley que reglamenta, eran apenas 8, pero con 6 ya se podía llevar, van faltando 2. Eso va a tener una reforma, otra vez ya época del general Caballero, una primera reforma, van a incluir la parte de ley de imprenta, que eran delitos de imprenta, que eran los que se publican en los diarios, que van a llevar también a un tribunal de jurado, y van a pasar al número 9, número 9 de integrantes. Una cuestión simpática era de que al principio, como eran 8, y si 4 decidían a favor y 4 en contra, se les liberaba. Se les liberaba como una suerte de duda, lo que conocemos hoy como una suerte de duda razonable. Claro, claro. Después, a favor del procesado. Sí, Sí. a favor del procesado. Sí. Que es un poco la crítica que se hace hoy, ¿verdad? Hoy dicen, el tribunal por jurado pues va a ser más benevolente, dice, con la persona. O sea, tratan de menoscabar un poco a las personas, ¿verdad? Entonces, son los teóricos los que están en contra de que exista un tribunal por jurado. Y nosotros como también dentro del marco de la historia, dentro del mundo de derecho, hemos olvidado un poco esa memoria histórica que tenemos. Nosotros tuvimos, hoy usted le pregunta a un estudiante de derecho, no tiene ni, se va a reír porque así me está jodiendo, así, porque no va a creer que nosotros en Paraguay, como hoy le muestra Netflix, le muestra Hollywood, un tribunal con 12 personas que están decidiendo, para él eso es de otro mundo. Sí. Nosotros estamos en otro. Habló de 9 integrantes, ¿verdad? Sí. ¿Se quedó 9 o fue, digamos, Ya se quedó en 9. Okay. Ya se quedó en 9. Después vino una siguiente ley, otra vez modificatoria de la época ya de Eligio Ayala. 1925 fue el último cambio que tuvo, pero ya solamente en cuanto a formalidades, ¿no? Entiendo. Una pregunta clave aquí. Usted mencionó que en una de esas reformas se incluyen las faltas de imprenta, ¿verdad? Los temas que se juzgaban con este sistema de juicio por jurado, ¿eran del ámbito civil o eran de derecho público? No, eran todo todo de derecho penal. El civil no, sí, todos eran derecho penales los que iban a parar con un tribunal de jurado. Para aquel que no está, digamos, en el mundo del derecho, estamos hablando entonces de robo, asesinato. Crímenes, es lo que resolvían estas personas. Entiendo. A cargo de estas personas que daban eso. Entiendo. Usted nos pasó unas imágenes a la producción, si podemos un poquito mirar, así nos explica. Este edificio, para entrar en contexto, ¿qué sería? Este edificio es lo que sería el Club Nacional, le llamaban. Esta construcción, acá se hacían los bailes en la época del Mariscal López, cuando venían las personas, los extranjeros al Paraguay. Elisa Lins hacía sus bailes acá. Nosotros nos vamos nomás por allá, lo que sería allá al fondo es lo que va a ser el Panteón de los Héroes, ¿verdad? Lastimosamente este edificio se vino abajo, se destruyó. Acá se realizaban
los juicios orales, el tribunal por jurado ingresaban acá se desarrollaba todo el proceso y también las personas ingresaban y observaban cómo se desarrollaba todo, participaba la ciudadanía. Hoy la ciudadanía está lejos, hoy está la ciudadanía mira desde lejos un edificio, por decirle, yo soy de Sajonia, mira el edificio, pero no tiene idea de lo que ocurre, ni lo que se decide, ni cómo se decide ahí. Ahí en ese lugar es donde se desarrollaba todo el proceso y se establecía la culpabilidad o inocencia de un ciudadano. Entiendo. Tenemos otra imagen también, que creo que corresponde a uno de esos jurados, ¿verdad? Sí, esta imagen creo que es del último caso de fusilamiento del doctor Juan Marco González, de una linda obra, lindo libro, donde va explicando todo el proceso, cómo se va realizando. Acá usted puede ver las personas que integran el tribunal de jurados perfectamente vestidas, el sombrero de la época está también ahí, se nota se puede ver por lo menos yo lo imagino así, la concentración que están teniendo en el caso, están observando cómo se va desarrollando todo el proceso. Esto es para mí un punto a favor. Hoy un sistema procesal, usted va a un juicio oral y los jueces están chateando, están escribiendo, no están prestando la debida atención, están en la desconcentración. Son jueces técnicos que llevan 360 días, 364 días al año, tienen juicio oral. Es muy difícil mantener la concentración. En cambio, acá la responsabilidad es compartida con la ciudadanía. La ciudadanía forma parte de lo que es la administración de justicia y se siente realmente por lo menos más segura, más confiable. Hoy se sienta y solamente hay 3 técnicos que deciden la suerte de uno. Hablando de responsabilidad, sí. ¿Esta gente tenía alguna regla, alguna ley que si eventualmente obrase fuera de lo que se esperaba de un jurado, eran pasibles también de cometer algún delito? Sí, podían ser también denunciados. Quizá en la época no tenían la suerte que tenemos hoy de la cantidad de medios de comunicación, internet, ¿verdad? Ellos tenían también la forma de saber si es que alguno de estos jurados tuvo alguna conversación con el fiscal, se sabía. El Paraguay Asunción era muy chico, ¿verdad? Evidentemente iban a saberlo. Y esta imagen que estamos viendo acá, ¿esto es ya después de los juicios que se publicaban o era para que la gente sepa quiénes iban a ser los jurados? Yo le había señalado, la lista lo establecían los jueces de paz en el interior. Esa lista era remitida a la Suprema Corte, se llamaba Suprema Corte, hoy le llamamos Corte Suprema de Justicia. Esa lista, se hacía un sorteo y ese sorteo designaba las personas que iban a integrar. Esa persona que iban a integrar se publicaba para que las personas también se enteren. Era una suerte de dar al público también hacer saber lo que iban a integrar el tribunal por jurado y tenían que presentarse para esa causa. Interesante, todo muy transparente, aparentemente, viendo desde, obviamente, nuestros tiempos, ¿verdad? Sí. Mirando hacia atrás, pero una modalidad que podría ser muy interesante para muchas circunstancias del presente, sí. ¿Verdad? Sí, muchos dicen, a mí me dicen, sí, pero esos jurados son maleables. Y claro, hoy uno también, si va a pensar mal, uno puede ir a comprar un juez, pero ir a comprar 12 jurados ya tampoco no es nada fácil. Entonces, hoy realmente estamos viviendo un momento de que hay que traer un poco también a discusión la inclusión de un tribunal. Yo veo hoy que está cercenado, igual que cercenamos el Código Teodosio González al eliminar todo lo que es tribunal por jurado. Hoy nosotros creemos que tenemos un sistema que está acorde con los tiempos, ¿verdad? Pero en realidad le cortamos nosotros el brazo porque necesitamos un tribunal por jurado que esté a la par que el ciudadano se vea realmente, por lo menos, sentido más cerca. Hoy está muy alejado, él no participa en la administración de justicia, no sabe lo que pasa ahí. Y los abogados y los jueces están muy metidos en cuestiones técnicas, en el tecnicismo. Hoy nos mete a todos en la misma bolsa, nos hacen estudiar los mismos cursos, los mismos procedimientos, estamos con los libros muy fríos y nosotros nos olvidamos de la parte humana.
Esta es para mí es una hermosa imagen del tribunal. El tribunal mira, dice la fecha de 1929. El público está ahí abajo escuchando cómo se va desarrollando todo esto realmente es la democracia pura. Hay un tribunal, hay un juez, hay un fiscal, hay una defensa. Y el defensor va a tener que prepararse para poder convencerle. El público está escuchando, está viendo el trabajo que estás haciendo. La fiscalía está viendo la labor que te estás desempeñando. Entonces, hoy esto no existe. Hoy está en una habitación cerrada, nadie sabe qué es lo que ellos deciden, si suspenden o no el juicio, si se realiza, si no se realiza. Esto es la máxima expresión de la democracia en el Paraguay, que nosotros lastimosamente por cuestiones de los tiempos, por esas cosas que nos ocurrieron, nosotros dejamos de tener. Hoy hubiese sido en América uno de los mayores ejemplos de este proceso. Realmente nosotros fuimos los que empezamos a andar, nos adelantamos a la Argentina. Muchos abogados argentinos nos miraban realmente con mucha envidia que nosotros hayamos empezado esto. Ellos hoy, en pleno 2000, algunas provincias están ellos empezando a andar, empezando a tener esos primeros tropiezos que nosotros en 1870 ya lo tuvimos. Qué interesante. Los que no somos del área de derecho, seguro vimos toda una novedad cuando iniciaron los primeros juicios orales en nuestro país. Pero imagínense la novedad que hubo hace tanto tiempo atrás. Un programa imperdible. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, querido profesor. Gracias por dejarme participar en tu programa. Espero que le haya gustado a tu audiencia y que a las órdenes para la próxima. Y yo creo que te vamos a invitar. Gracias también a usted que como cada fin de semana decide, bueno, hago una agenda, vamos a ver qué hubo en el pasado del Paraguay y mira, charla con la historia. No se olvide, la grilla de Mega TV está súper interesante, no le cambie de canal y de nuestra parte nos vemos en 7 días.